¿Qué haces aquí en mi casa? ¿Quién te mandó? ¿Qué haces robando en mi casa? Ahora mismo se lo voy a explicar. Tiene mucha fuerza para ser una mujer tan bonita. Pero dígame una cosa. ¿Así trata a todos sus invitados? Creo que me estoy enamorando. ¡Cállate! ¡Cállate, que ni cara de ladrón tienes! Dime quién te mandó. ¿Cómo entraste a la casa? Esta es una casa de máxima seguridad. Señorita, ¿no huele a humo? No. No, eso es mentira. Tú me quieres distraer y eso no va conmigo. Pero dígame, ¿quién es ese señor? Es mi padre. Y murió hace algunos meses. Pero eso a ti, ¿qué te importa? A ti no te importa. Señorita, de verdad, hay mucho humo, mire. No, es mentira tuya. Aquí no hay nada que se queme. A menos que... ¿el altar de mi papá? ¡Se está quemando todo! No, señorita, ya es muy tarde para eso. ¡No! ¡Sus reliquias! ¡Te recuerdo todo lo que tiene! Hay que salir de aquí. ¡No! ¡Suéltame, animal! ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame! ¡Suéltame, animal! ¡Tengo que ver qué pasa con mi casa! ¡Ay! Tranquila, señorita, ya está a salvo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Dios mío, señor, todo esto cuando mi hermano se entere, Dios me va a colgar del techo. Pues debería llamar a los bomberos. Bueno, digo, si quiere salvar a su casota. Todo esto es tu culpa. Si no te hubieras metido ahí a la casa, yo hubiera tenido tiempo de reaccionar. Me hubiera dado tiempo de todo. A ver, un momento, señorita. Yo solamente entro a robar, nada más, y con mucho estilo, por cierto. ¿Qué le parece si hacemos como que nunca nos conocimos? Y así, todos contentos. Bueno, usted no tanto. Ni un paso. Tú a mí me explicas cómo entraste a mi casa, quién te abrió la puerta, quién te dio acceso. Aquí no entra cualquiera sin autorización. Dime. Mire, esas son cosas de mi oficio. Después se puede ocupar de mí. Pero primero, yo le recomiendo que preste atención a este problema. Digo. Dios mío, las cosas de mi papá, sus reliquias, sus cosas. Todas sus cosas estaban en la bodega junto al altar y yo simplemente dejé que... ¡Oye! No lo entiendo, Alma. Te lo juro que no lo entiendo. ¿Cómo es posible que hayas quemado la casa de mi padre? La bodega de mi padre, donde habían reliquias, Alma. Reliquias que valían miles y miles de dólares. Tú ni siquiera tienes idea del valor que había ahí. ¡Eres una tonta! Perdóname, Marcos, perdón, pero no fue mi intención, te lo juro, es que... Tú nunca haces las cosas con intención, Alma. Ese es el problema tuyo. Siempre culpando a los demás. Mira, Alma, te lo juro que ni siquiera sé por qué mi padre te dejó todo a ti. Porque tú eres una inútil. Eres mi hermana, pero eres una inútil, una recogida. ¿Ah? Mi padre no entiendo por qué te dejó lo más valioso de este país. El banco, la mansión. Y mira dónde terminó la mansión. ¡Quemada! Querida, por favor, cédele la empresa a tu hermano mayor. Sabes que es lo más sensato. Se los he dicho 1 y 1000 veces. Yo voy a cumplir con el legado de mi padre. Él me dejó a mí al frente de todo. Una bastarda como tú no se merece esa herencia. ¡No te atreves! ¡No te atrevas a levantarle la mano a mi esposa! Ni se te ocurra. Son tal para cual los dos. Par de víboras que salieron del mismo nido. Piensa lo que te dé la gana. Ahí que está. Toma, léelo. Junta directiva en 2 horas.
resultados trimestrales del banco. Y la auditoría va a estar presente. De seguro no estás al tanto de nada, ¿no? Y vamos a ver, ¿qué le vas a decir a la prensa cuando empiece a preguntar por el incendio? Porque ese teatro te quedó grande, Alma. Pobrecita. Tanto peso para unos hombros poco preparados. Y recuérdalo bien, Alma. Estás en periodo de prueba. Y si no apruebas, todo va a pasar a mi nombre. ¿Te quedó claro? Te lo juro, me voy. Estoy tan estresado que me quiero tomar un trago. Siempre subestimaron mi potencial. Pero ahora van a ver de qué estoy hecha. ¿Me puedes explicar qué pasó hoy? A mí nadie me dijo que iban a incendiar el altar de tu padre. No fue así, Michelle. El imbécil que contraté no pudo hacer el trabajo. No me consiguió el documento. Entonces, ¿quién armó el incendio en la bodega? Tan torpe no creo que te haya salido ese muchachito. No fue él, Michelle. Fue mi querida hermanita. Esa mujer es un total desastre. Ella se está encargando de hacernos el trabajo sucio. Qué considerada, ¿no? No te confíes, Michelle. Esa casa, esa maldita casa, tiene un sistema de seguridad que ni te imaginas. Yo personalmente estuve buscando por todos lados, en la bóveda de mi padre. No apareció ese papel por ningún lado, hasta en la oficina. Pero, ¿por qué es tan importante ese documento? Porque ese papel, mi padre, delante de un notario, firmó y dijo que Alma era la única heredera universal de toda su fortuna. Yo entregué años de trabajo en ese banco y mira qué hizo mi padre. Me apartó de su lado, me quitó lo que realmente me pertenece. Entonces, ¿qué esperas? Presiona, Marcos. Presiona ese ladronzuelo. Ese documento te lo debe obtener. Hola, hijito. Siéntate a mi lado, mi amor. Mira, hoy pasó doña Cleo con las mandarinas que tanto te gustan. Mira, toma, tus favoritas. Huélelas. Qué ricas que están. Coge, hijito. Mamita, ¿qué hace aquí? Acá afuera con este frío. Debería estar adentro reposando. Ay, hijito, no seas exagerado, yo estoy bien. Mejor come la mandarina, mira, está deliciosa. Hijito, ¿qué es ese olor? Es humo. ¿Por qué estás así? ¿Qué pasó? Mamá, es que en el trabajo, en la obra, hubo un incendio y bueno, pero no, ya lo controlaron. ¿Un incendio? ¡Ay, Virgen Santísima! Por Dios, ¿y están bien tus compañeros? ¿Qué pasó, hijito? Cuéntame. Tranquila, mamá, por favor, no se preocupe. Fue un incendio controlado, ¿sí? No se preocupe que le hace daño. No, yo no puedo estar tranquila.
Vamos a ver a tus compañeros. Llevémosle agüita, ¿sí? Por lo menos agüita, ¿sí? Mamá, tranquila. Fue algo pequeño, ¿sí? Ya mañana ni quien se acuerde. Te dije que fue un incendio pequeño, ¿sí? No quiero que te preocupes. Mejor dime, ¿te tomaste tus pastillas? Ay, hijito, es que con tanta cosa que tengo que hacer aquí en la casa, ya me olvidé de eso. Bueno, ¿y dónde las dejaste? ¿Dónde? Mira dónde las dejas. Por Dios. Ay, hijito, es que, como te digo, con tanta cosa ya me olvidé. Mamá, se acabaron las medicinas. ¿Por qué no me dijiste? Mijito, no te preocupes por mí. Suficiente con lo que haces en el trabajo. Ay, mamá, no digas eso. Tú eres lo más importante que yo tengo, ¿sí? Lo voy a resolver. Tranquila. Voy a pedir un adelanto, ¿sí? Pero te voy a comprar tus medicinas. No quiero que te preocupes. Mijito lindo, tú siempre viendo por mí, preocupándote, y yo dándote nomás preocupaciones, siendo una carga para ti. Ya, mamá. No digas eso, ¿sí? Toma. Ya regreso. Ya, mi corazón. Ve con Dios, mijito. Tengo que hablar contigo. Ahora. Todo va a salir perfecto, lo sé. Discúlpame, uno a la gente corriente no se la ve venir. Lo hiciste a propósito, Michelle. ¿No te cansas de molestar? Cuídese, tonito, bastarda aprovechada. Tú no eres un Altamirano y lo sabes. ¿Perdón? ¿Que no soy un Altamirano? A ver, Michelle, yo creo que estás un poco equivocada y desubicada también. Aquí de las dos, la única que lleva el apellido soy yo. Cuida lo que dices, o le cuento a tu hermano y a ver cómo te va. Además, yo el apellido lo llevo por matrimonio y con la frente en alto. Y tú, por ser una recogida de la calle. Que don Néstor le hizo una cualquiera. Una media hermana, media herencia, cero clase. Cuidado, Michelle. Cuidado cómo te refieres de mi madre. Ella es más digna que cualquiera de esta familia. Entonces, ¿por qué don Néstor la estuvo escondida durante años? Años. Como ese secretito sucio de la familia. Piensa lo que quieras, Michelle. Lo que quieras. Pero el testamento habla por sí solo. Y yo soy la nueva presidenta de esta empresa. Y eso es lo que a ti te arde. ¿A mí? No, Michelle, no, los documentos, no, Michelle. No, Michelle, yo tengo una presentación con los inversionistas y ahora, ¿qué les voy a presentar? Ay, perdón, qué torpe soy. Pero como presumes de tus capacidades, la presidenta sabrá qué hacer. Suerte allá adentro, querida. La vas a necesitar. Ay, ahora, Dios mío, ¿y ahora qué voy a presentar? ¿Qué voy a hacer?
Patrón, Que sea la primera y última vez que me llamas para vernos. Aquí el que decide cuándo llamar y cuándo no, soy yo. sí, es que pasaron cosas. Mire, déjeme explicarle. No quiero que me expliques nada. Ya sé qué fue lo que pasó. Lo arruinaron todo. Quemaron la casa de mi padre. No, eso sí que no. El incendio no fue mi culpa. Fue su hermana que dejó esas velas prendidas. Mi hermana. Esa alma es un inútil. Hasta para dormir no sirve. Sí, bueno, patrón. Mire, yo quería pedirle otro trabajo. El que sea. Necesito el dinero. Jonathan, ni siquiera has terminado el trabajo que te hice. Y ya quieres otro. Está bien. Si quieres otro trabajo, te lo voy a ofrecer. Necesito que te ganes la confianza de Alma. ¿Ganarme la confianza? Pero ella me vio el rostro. Le recuerdo que yo le entré a robar la casa. ¿Y eso qué? Yo lo que necesito es tener mi documento en las manos. Ese era tu trabajo. Pues no sé, nadie confía en alguien que le robó, ni siquiera a su hermana. Jonathan, por Dios. Para eso yo te pago. Y te pago muy bien. Así que, ¿entras o no entras? Hay alguien que depende de mí. Todo hombre tiene un precio, Jonathan. Está bien, patrón. Le entro. Pero voy a necesitar un anticipo. Ok. Te voy a dar algo mínimo. Toma. El resto cuando me entregues el documento. Voy a necesitar más que esto, patrón. A ver, Jonathan. Ya cometiste un error en un primer trabajo. No puedes pedir un adelanto sin terminar lo que empiezas. Dios mío, ¿y ahora? Señor, qué bueno que ya llegó a la reunión. Mire, ya tengo toda la documentación e información que usted necesita, pero tuve un pequeño inconveniente. Se me derramó un poquito de café en los documentos, está un poco con mala imagen, pero está legible completamente. La información que usted necesita se puede leer completamente y se puede entender. Señor Ignacio, por favor, disculpe todo este pequeño problema. No se preocupe. Todo el informe correspondiente a todo esto se lo enviaré por correo. Tranquilo, Marcos. Yo sé que contigo al mando las negociaciones siguen. ¿Sabes qué? Te digo algo. Los negocios son como los barcos. Cuando la capitana está al mando, a mí principalmente no me gustaría zarpar. Y usted, señorita, dedíquese a hacer lo que se le da. Señor Ignacio, estamos en contacto. Cualquier cosa lo estoy llamando. Con permiso. Hasta luego. Alma, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre semejante locura? Esta reunión era muy importante, Alma. Y tú vienes a presentar estos documentos de esta manera. O sea, ¿qué te pasa? Pero no fue mi culpa. Fue Michelle. Ella me lanzó café encima delante de todos. Ya, no quiero escucharte, Alma. ¿Sabes por qué? Porque tú siempre buscas a otras personas para culparlas.
Tú nunca aceptas tu culpa. ¿Tú sabes a quién me haces acordar? A tu madre. Tu madre era así, igualita que tú. Esta reunión, Alma, esta reunión era muy importante. Íbamos a captar clientes, a agregarlos con nosotros. Eran 3 corporativos muy importantes, regionales. Pero, ¿qué vas a saber tú de eso, no? Banco Badube, Alma, tiene 60 años de prestigio a nivel nacional. La gente que trabaja con nosotros está orgullosa de hacerlos. La gente de a pie confía en nosotros, en guardar su dinero. Pero ¿qué vas a saber tú de eso, no? Señora Presidenta, las cajeras que están empezando con nosotros saben mucho más de lo que puedes saber tú, Alma. Tú no sabes nada. Yo puedo aprender, Marcos, de verdad, si me das la oportunidad y el tiempo, yo puedo aprender. Sí, exactamente. Muy bien, lo acabas de decir. Te voy a dar la oportunidad, pero ¿sabes para qué? Para que empieces desde cero, hermanita. A partir de mañana, a partir de mañana no. A partir de hoy vas a empezar como cajera, Alma, para que aprendas realmente cómo se maneja este banco. Porque no sabes nada y tienes que aprenderlo. Pero, Marcos, yo soy la presidenta de esta empresa. Tú no me puedes hacer esto. No puedo trabajar de cajera. Entiende algo, Alma. Para este puesto, en donde estoy yo, se requiere tener pantalones y tú no los llevas, porque lo único que sirve la mujer es para ahogarse en un vaso de agua. Hermanita, todo esto lo estoy haciendo porque tú eres mi hermana menor, porque yo te quiero. Y si algún día llegas a tener un puesto muy bueno en esta agencia bancaria, pues tienes que aprender todo. ¿Sabes por qué? Porque si no, los clientes y los socios te van a comer viva. A mí no me causa ningún tipo de humillación, ¿sabes? El trabajo dignifica. Pero esto, Marcos, esto yo no lo voy a olvidar. Señorita, buenos días. Qué bueno que la veo. Oiga, ¿usted me puede ayudar? Verá, estoy buscando... Aquí es donde hacen los préstamos. Es que estoy un poco perdida, no sea maldita, ayúdenme. Sí, aquí es. ¿Pero tiene cita? ¿Ya aperturó una cuenta con nosotros? ¿O solo está preguntando? Ay, señorita, es que yo no sabía nada de eso, pero yo traje mis papelitos para que me los dé revisando. Es que verá, mi hijito trabaja tanto, yo quiero aportar siquiera un poquito. Por eso vengo a pedir un préstamo. ¿Usted sí me puede ayudar? No, señora, no pierda su tiempo. Usted no tiene trabajo, ¿verdad? 0 historial crediticio. Ningún banco serio le va a prestar un solo centavo. Pero es que yo por eso traje los papelitos, para ver si es que me dan alguna opción, una ayudita. No sea malita, señorita. Yo necesito ese préstamo. Señora, ¿qué parte no entiende? Este es un banco, no una casa de caridad. Retírese, por favor, y no nos haga perder el tiempo, ¿sí? No, señorita, yo le pido, por favor. Suélteme, no, señora, suélteme. No, No me malita, toque, yo no me toque, me necesito. ensucia. ¡Por Dios! ¿Qué es esto? ¿Por qué tratas así a la señora? Es una clienta. Miren nada más. La señora presidenta defendiendo a los pobres. Justo iba a verte, querida. Quería divertirme un poco. Me da diversión verte en el escalón más bajo de este banco. A ver, Michelle. A los clientes se les respeta, a todos por igual. ¿No te enseñaron eso? No, querida, ese no es mi trabajo. Yo solo superviso. Y esta señora no tiene nada que hacer aquí.
¡Seguridad! ¡Seguridad! Ay, no, no, señorita, no llame a nadie. Yo ya me voy, sí, yo no quiero causar problemas, yo me voy. No, señora, no. No se vaya. Y tú, Michelle, no tienes por qué correr a nadie. Anda, ve a lo tuyo. Yo me encargo de la señora. ¿Cómo se nota que naciste para ser una simple cajera? El uniforme te quedaría bien. Combinaría con esos ojitos que tienes. Venimos. Señora, mil disculpas, ¿sí? De verdad, su comportamiento no va acorde con nuestros valores. Perdón. No, señorita linda, no se disculpe usted. Además, yo ya estoy acostumbrada a estas cosas, pero sí le agradezco muchísimo la consideración. No se preocupe, que aquí estamos para eso, para servirle a usted y a todo el que quiera venir. Yo le agradezco hartísimo, que Diosito me la bendiga. Ay, todavía queda gente buena. No diga eso, vamos, que es un placer atenderle. Gracias. Siga por aquí. Bienvenida a Bajo Badú, ¿sí? Aquí le podemos atender muy bien. A ver, señora Diana. Pues ya revisé todos sus documentos y toda su situación. Y no está fácil. Pero no me ponga esa carita, ¿sí? Mire, aquí tenemos un programa especial para adultos mayores como usted. Si quiere, el día de mañana puede venir con su hijo y vemos las opciones de pago. Entre los tres pensamos mejor. Ay, señorita, yo le agradezco hartísimo. ¿Sabe qué? Es que ya uno a esta edad, pues ya se hace pesada la carga y yo no quiero ser un estorbo para mi hijo. No diga eso, señora Diana. Seguramente su hijo la ama mucho y con justa razón. Niña linda, usted atiende muy bonito, es tan amable, pero ¿qué me le pasa? Sus ojitos se ven cansados, tristes. ¿Qué me le hicieron, mi niña? ¿Tanto se me nota? Es que siento que soy un estorbo en este banco, que no hago nada. Y eso que soy quien lo dirige. ¿Usted dirige todo esto? Ay, niña linda, pero ¿qué hace aquí atendiendo a viejitas como yo? Pues, digamos que hay hombres allá arriba a los que les estorbo. Escúcheme, mijita. Usted no debe dejarse de ningún hombre, por más encorbatado que sea. Nosotras valemos por lo que tenemos. Y usted tiene un corazón de oro, mijita. Muchas gracias, señora Diana. Pero no es solo eso lo que me tiene triste. Es que mi casa se quemó. Se quemó y lamentablemente ya me informaron que el fuego se expandió demasiado y las reliquias de mi padre sufrieron las consecuencias. Dios bendito. Qué desgracia, mijita. Pero, ¿y esas cosas? Reliquias. Esas reliquias le gustaban mucho a su papá. No, para ser sincera, no. Él no era muy apegado a lo material. De hecho, él decía que lo que realmente tenía valor se compartía. Y si lo que recupera lo vende, ay, le da su arregladita, una limpiadita y lo puede vender. Señora Diana, claro, una subasta benéfica. Vendo las reliquias que se salvaron y lo recaudador se va a la fundación de mi padre. ¡Claro! ¡Qué gran idea! Ay, yo como no he dicho nada. Claro que sí, me dio esa gran idea. Y a partir de hoy va a ser mi invitada especial para ese día.
Pues me parece muy bien. Y mejor si yo le di la idea. Yo le agradezco hartísimo que me haya atendido así tan bonito. ¿Sabe qué? Pero ya me voy. Mañana regreso con mi hijito para eso del préstamo, ¿ya? Aquí le espero. Mire que ahora somos amigas. No se me vaya a perder. No, mi niña. Diosito me la bendiga. Hasta luego. Señorita. ¡Ah! Pero, ¿por qué hizo eso? Yo no le iba a hacer nada malo. ¿Y tú qué haces otra vez en mi casa? ¿Quieres seguir robando? Vengo en son de paz. Ay, pero qué manera de saludar la suya. Pues sí, ¿a quién se le ocurre acercársele a una mujer que está sola y de paso encapuchado? ¿Tú te lo buscaste? Bueno, es un buen punto. Mire, deme un poco de agua y hacemos las paces, ¿sí? ¿Agua? Lo que te voy a dar es otra rociada si te me acercas. Pero qué carácter. Ya veo por qué el incendio le tuvo miedo y se detuvo. No te hagas el gracioso conmigo, ¿sí? Mire, solo vine a agradecerle. Pudo haberme denunciado, pude haber ido a la cárcel, pero no hizo nada. Bueno, ya agradeciste. Ahora, si me sigues acosando, te denuncio con la policía y mañana tempranito te llega la denuncia. No, no es acoso, señorita. Yo solamente quiero una oportunidad. ¿Una oportunidad? ¿De qué hablas? Así es. Una oportunidad para trabajar con usted. Quiero trabajar honradamente. Lo que pasó con el incendio me hizo reflexionar. Y no sé, alguien puede salir herido en uno de mis robos. Vaya. Mira, un aplauso para el joven que reflexionó por fin. Vaya, gracias. ¿Y eso qué significa? ¿Que te debo un trabajo? No, señorita, usted no me debe nada. Mire, se lo juro por lo más sagrado que tengo. Yo tengo buenas intenciones. Solo quiero trabajar. Además, yo creo que usted necesita ayuda, ¿no? Con eso del incendio, a recoger cosas. Yo soy bueno para todo. Pasa por aquí. Colócalo aquí con mucho cuidado, ¿sí? Eso, con cuidado. A ver, esto fue lo único que se pudo salvar del incendio. Lo demás, no hubo cómo. Oye, esto es muy importante. ¿Tanto drama para esas baratijas? Con todo respeto, señorita, pero en el mercado me dan $2 por eso. Estas baratijas, como tú las llamas, valen miles de dólares. Y algunas de ellas tienen más de 50 años de antigüedad. Los riquillos coleccionan cada cosa rara. En mi barrio se bota lo que no sirve. Pues enfócate bien, porque este será tu trabajo. Tendrás que limpiarlas muy bien, con mucha paciencia y cuidado. Y pues mandaremos a arreglar lo que se pueda. ¿Y lo que se arregle lo va a poner de nuevo en su casota? No, las voy a vender. Voy a hacer un evento benéfico. Lo que se recolecte de esta venta pues irá a la fundación de mi padre. Ahora, haz tu trabajo bien, porque de esto depende que te quedes trabajando conmigo. Bueno, señorita, en ese caso voy a limpiar muy bien cada cosa y le agradezco por la oportunidad. Trapo. Ya te... Aquí hay uno. Qué eficiente. Bueno, te dejo. Límpialos muy bien, ¿sí? Uno por uno, con mucha paciencia, mucho cuidado, ¿ok? No arruines nada, por favor. Y cualquier cosa que necesites, me avisas. No se preocupe, cuente conmigo. Esto va a estar
Impecable. Perdón. Te voy a estar vigilando. Esa señorita es buena persona. Algo rara, pero buena persona. Alma, ¿es verdad lo que me dijeron? Que estás preparando un evento benéfico. Por favor, dime que no es cierto. Pues sí, Marcos. Sí, es cierto. Estoy preparando un evento benéfico. Como comprenderás, las pocas reliquias que se salvaron del incendio las voy a subastar. Y lo que se recaude de ahí va a la fundación. Alma, por Dios, tú perdiste la cabeza. De tantas cosas que tiene mi padre, una de las más valiosas es el bendito teléfono ese. Entiéndelo. Son cosas valiosas de mi padre. ¿Cómo las vas a regalar? A ver, Marcos. Tú sabes perfectamente que mi padre nunca fue aferrado a lo material. Además, él ya quería deshacerse de esas cosas y yo lo voy a hacer por él. Alma, cálmate. ¿Qué te pasa? Todas esas cosas vienen de generación en generación. Entiéndelo, no puedes regalar cosas que no son tuyos. Eso vale dinero. Y tú estás regalando el dinero. Estás regalando cosas que valen de mi padre. Ay, querido, tú también. ¿Cómo vas a pensar que la hija de la doméstica podría saber el valor que guardan esas piezas? A ver, ustedes dos están exagerando de verdad. Además, el evento se va a hacer porque yo quiero y porque puedo. Querida, ¿y desde cuándo tanta valentía? Una buena amiga me dio un consejo y lo pienso cumplir al pie de la letra. Es más, ustedes también están invitados al evento. Por favor, esto es una tontería. Esto es una burla, Alma. O sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a estar perdiendo el tiempo? O sea, mira, todo esto lo estás haciendo porque tú eres una niña malcriada, que no sabe realmente el valor de las cosas. Y como no es dinero tuyo, por eso lo quieres regalar. ¿Patrón? ¿Qué hace aquí? ¿Patrón? ¿Se conoce? ¿De dónde lo conoces, Marcos? Alma, por Dios, nunca en mi vida he visto a este hombre. Sí, es una confusión mía. Es que yo trabajé en un taller con un señor que era igualito así de lejos. Sí, sin pelo. Patrona, ¿dónde puedo encontrar una manguera grande? Pregúntele a la señora Margarita, ella sabe dónde queda todo. Doña Margarita. Ya, sigan nomás en lo suyo. Los dejo. ¿Ustedes se van a quedar a cenar? Ten mucho cuidado con la gente que metes a la casa. Tú no sabes realmente quiénes son. Y no le estés dando confianza. Que te encanta regalarle la confianza a la gente. Es que, ¿qué más vamos a esperar? La gente como esta atrae solo gentuza. ¿Vamos? Vamos. Señor, dame paciencia. No puedo creerlo. Tu hermana es una tonta. ¿Cómo se le ocurre subastar piezas de Sergio Bustamante? Bronce, oro original, piezas únicas. ¿Solo por caridad? No, eso es para llevarte la contraria, mi amor. Mi amor, eso lo hablamos luego, ¿sí? Por favor, espérame en el carro. Voy a hacer algo y ya voy, ¿sí? Anda. Está bien, pero no te demores con esa gentuza, ¿sí? Tranquila, ve, espérame en el carro. Hey,
ven acá. Que vengas. ¿Cuáles son tus chistes? ¿Cómo que supuestamente me parezco a un jefe tuyo que no tiene pelo? ¿Tú quieres tener problemas conmigo o quieres quedarte sin un centavo? Y más tu mamá. A ver, un momento. ¿Cómo que mi madre? ¿Qué sabe de mi madre? Ay, muchacho. Para yo contratar a alguien, yo tengo que conocer exactamente de dónde viene, dónde vive. De ti y de tu madre sé todo. Sé que tu madre está enferma. ¿Cuáles son sus medicinas? ¿A qué hora las toma? ¿Y a qué hora va al baño? No. Con mi madrecita no se meta. Se lo advierto, patrón. Entonces no te la estés tirando de payaso. Porque los payasos están en el circo. Ya, lo siento, patrón. Se me salió del gusto que me dio verlo. Yo no te he dado confianza para esos juegos y mucho menos que me estés tocando. No lo vuelvas a hacer. Está bien, patrón. Que no se te olvide a lo que viniste a esta casa. Sí, exactamente, patrón. Por eso estoy aquí adentro. Me estoy ganando la confianza paso a paso. Mire, yo le voy a conseguir su papel, pero no presione. Nada sale bien al apuro. Cuidadito con lo que haces. Que no se te olvide lo que viniste a hacer para acá. Porque si no, te lo juro, tú te vas a quedar sin libertad. Y tu madre sin medicina. ¿Te quedó claro? No, patrón. No se equivoque. Con mi madre no. Pero ¿y ahora? ¿Qué hago con este proyecto, con la organización? Dios mío. Estoy contra Herbie. ¿Y tú qué haces aquí? Señorita, está aquí. Creí que iba a estar en su oficina, la elegante, en ese edificio. Yo no te pago para que cuestiones dónde trabajo. Uy, pero qué carácter que tiene. Mire, le venía a decir que ya terminé el trabajo. Todo quedó limpiecito. Gracias. Sabes, ya lo estuve pensando. Y no tengo trabajo para ti. Todos los puestos están ocupados. ¿Qué? A ver, no te pongas así. No todo está tan malo, ¿no? No te voy a denunciar. Además, te voy a pagar muy bien por lo que hiciste hoy. No me malentiendan, no es por eso. Es que, no sé, la veo tan estresada con todos esos papeles. Tal vez no necesita ayuda. Yo la puedo ayudar. Ay, la verdad es que sí necesito ayuda. ¿Tú sabes algo sobre gestión de proyectos? Bueno. Ay, perdón. Bueno, en realidad yo estudié administración de empresas. 4 semestres. Vaya. No sabía que alguien como tú podía estudiar algo. ¿Y esos prejuicios, señorita?
Ser pobre no me quitó las ganas de estudiar. El dinero sí. No, es que, perdón, no lo dije por tu cartera, perdón, lo dije por tu carácter. Bueno, no importa. Ha pasado tiempo de eso. Eso sí. ¿Y esto? Son las invitaciones del evento que me dijo que iba a hacer. Sí. ¿Qué tal? ¿Están bonitas? Bonitas. Como te dije, voy a subastar las reliquias de mi padre. Lo que quedó. Y lo que se recolecte de ahí, pues, va a la fundación. Sé que habrá mucha gente que se beneficie de eso. Pero hay algo que me está quedando muy grande. Y es la organización del evento. Mira, yo sé de números y de muchas cosas, pero no de organización de eventos. Y yo necesito demostrarle a mi hermano que sí puedo. Bueno, señorita, se me ocurre algo. Yo me puedo encargar de organizar ese evento. Sí, yo estudié administración de empresas y aunque no lo acabé, pues aprendo rápido. Puedo ser su asistente. ¿Qué dice? ¿Sí? No, créeme, por un momento lo pensé, pero no. No, todavía no me brindas confianza. Perdón. Señorita, por favor, deje los prejuicios, déjelos a un lado, hágalos a un lado. Mire, yo sé que soy pobre, pero soy de confianza, a pesar de mi profesión, claro. O sea, pero uno es una cosa y lo otro es otra cosa. ¿Me entiende? Por favor, déjeme ayudarla. Se ve que le hace falta. Está bien, lo voy a hacer, pero no porque confíe en ti. Es porque realmente me urge alguien que me ayude con todo esto. Confío en ti. Claro que sí. A ver, te dejo algunos documentos que te van a servir, ¿sí? Estos son algunos bocetos, algunas ideas. Yo voy a guardar algunos documentos. Estos son mis documentos personales. A ver. Sí, esto así. Voy a guardar esto, ¿sí? Es muy importante para mí. Claro. Ay. Señorita, no se vaya a ilusionar. No voy a caer en sus encantos, aunque usted sea muy guapa. Yo ya tengo unita por ahí. Pero mira nada más. Te doy una oportunidad de trabajo. ¿Y sales con tus estupideces? Señorita, es una broma. ¿O qué? ¿De verdad le gusto? Voy a organizar mis documentos personales e importantes. Con que ahí están los documentos. Muy bien. A ver, así. Nada mal. Está bonita. Una planchadita y ya. Jonathan, hijo. Pero, ¿qué haces con esa camisa de tu papá? Tú nunca te vistes así. Además, mira cómo te queda. Ya, mamá. No te burles. Además, mi papá no lo necesita en el cementerio. Y necesito este vestuario porque tu hijo encontró un trabajo formal. Ay, bendito sea Dios, hijito, te felicito. Ay, qué bueno. Ya ves, tanto esfuerzo tenía que dar su fruto. Nadie lo dudaba, mamá. Dame 5. Ay, suéltame, loco. Además, lo único que vas a lograr con ese traje es asustar a tu jefe el primer día. Pues no lo creo. Y en realidad es jefa. Con mayor razón, hijito, tienes que ir bien presentadito. ¿Qué te parece si le pido un traje así más formalito y que te quede bien a la vecina Juana? Ella debe tener de su hijito. Yo me encargo, papito, ¿sí? Qué dulce que eres, madrecita.
¿Qué haría sin ti? Y por eso, mira, te compré tus medicinas. Y estas son más caras que las anteriores. A ver. Ay, mi hijo. Son las que vi en la televisión. Son más caras, hijito. Mejores. Dios te bendiga, hijito, y te multiplique por todo esto. Ya, madrecita, te mereces lo mejor. Pero bueno, cuéntame, ¿en dónde estabas? Cierto, mijito. Mira, mi amor. Me fui al banco a pedir información. Es que tú siempre estás viendo por mí, trabajando mucho y yo no quiero ser una carga, una molestia. Así que me fui a pedir información acerca de un préstamo. Quiero emprender en algo pequeñito. Ay, mamá, yo puedo solo. No te hubieras molestado. No quiero que pienses en eso, ¿ok? No es ninguna molestia, hijito. Además, no perdemos nada. Revísalo bien, ¿sí? Este es el banco de Alma y del señor Marcos. Mamá, no quiero que regreses a ese banco. Los banqueros son ladrones. Seguramente hay una trampa en todo esto. No, hijito, no todos son así. Te equivocas. Además, mira, me encontré ahí una señorita que me atendió re bien, muy linda. Dijo que me iba a ayudar. Ah, y otra cosa. Dijo que quiere que vayas conmigo para lo del préstamo. No, mamá. Te prohíbo que vayas a ese lugar, ¿entendido? Oye, ¿qué mosco te picó a ti? ¿Cómo que me prohíbes? ¿Por qué dices eso? Ay, no sé, madrecita. No quisiera que te hagan alguna trampa. ¿Sí? Mira, yo estoy muy cansado. Está bien. Mañana tengo que trabajar. Ya no quiero que pienses en esto. Ni que te acerques a este lugar. No lo voy a repetir, ¿ok? Jefa, Jonathan reportándose al trabajo. Planchadito, peinado, todo listo. Vaya, te ves muy bien, te ves diferente. Aunque creo que no estás tan peinado como dices estar. ¿No? No. ¿Y ahora? Mañana vas a una barbería, ¿sí? Ok. Ok. Bueno, a trabajar, mira. Aquí te tengo la lista de precios estimados para las reliquias, ¿ok? Y en otra hoja vas a encontrar las cosas pendientes por hacer del evento, como logística, transporte, alguna confirmación de algunas asistencias y un montón de cosas que ya sabes. Yo no doy pie con bola. A ver, un momento, ¿cómo que todo esto? ¿Y para cuándo? Para mañana, el evento es para mañana. ¿Para mañana? Bueno, ¿por qué no lo hacemos hoy mismo? Sí, ahorita. Como al parecer yo hago milagros. No puedo con tu ironía, de verdad. Además, no es tan difícil. Tú dijiste que aprendías rápido y que hasta de asistente me servirías. Entonces, ¿qué dices? Bueno, es que una cosa es aprender rápido y otra que me lance el circo con todo y leones. No exageres. Además, casi todo el trabajo está hecho. Las invitaciones se repartieron ayer. Solamente hay algunas por confirmar y lo que te estoy pidiendo, nada más. Ya veo. Así que yo cargo con el piano. ¿Y usted ya pidió los aplausos? Pues qué bien. Aprendes rápido, ciertamente. En marcha. A ver, un ratito, como que en marcha. ¿No vamos a trabajar aquí, en la casa? Pero ¿quién te entiende? Mujer. Así dicen los hombres, ¿no? A ver. Ayer me cuestionabas porque trabajaba en la casa. ¿Y hoy? ¿Te mueres por trabajar en la casa? ¿No quieres ir a las oficinas? Es que yo digo que aquí está todo lo que necesitamos.
Las piezas, la comodidad, los papeles. Digo, todo lo que necesitamos, jefa, es por eficiencia. Por eficiencia trabajamos en oficina central. Tengo una junta con algunos inversionistas y quiero que me acompañes. Sígueme. Pensaba avanzar con lo mío hoy. ¿Dijiste algo? ¿No? No, digo que... ¡Qué emoción! La oficina central. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira la lista de invitados. La gran subasta de la colección Altamirano. Esa piensa seguir con ese circo. No te preocupes, mi amor. Mi hermana es torpe. A ella nunca le sale nada bien. Vamos a ver cómo le va a salir con ese disque de evento. Porque no tiene equipo, no tiene experiencia. Y la prensa está encima de ella. Tenemos que actuar lo más pronto posible. Esa ya se está creyendo dueña de todo. ¿Y qué quieres que haga, mi amor? ¿Que le aplauda a su evento de caridad? No puedo. ¿Sabes por qué, Michelle? Porque todo cae por su propio peso. Ahí está, Marcos. Ese pesito necesita un poco de ayuda. ¿Tú me entiendes? Mi amor, tranquila. No comas ansias. Te vas a dar cuenta que mi hermanita va a regresar a la calle. Realmente ella nunca tuvo que haber salido de ahí. ¿Quién no debió salir de la calle? Hermanita, yo creo que a ti nunca te enseñaron una educación que primero no tienes que meterte en conversaciones ajenas y antes de entrar a un sitio tienes que tocar la puerta. Qué raro. Cada vez que entro a un lugar donde están ustedes dos, las palabras se le atoran. Querida, es que estamos hablando de gente sin clase. Un tema larguísimo. Bueno, ¿y qué se te ofrece? Pues don Ignacio ya llegó y nos está esperando. Hermanita, te recuerdo que el señor Ignacio es quien maneja la cartera de clientes más importante de este banco. Así que espero que tengas todo bajo control. Lo tengo. Hoy, como todos los días, estoy preparada. Con permiso. Así es. Ya le envié todos los nombres. Necesito todas las invitaciones para el día de mañana. Estoy revisando nombre por nombre. Por favor, no me dé excusas. Las necesito para mañana. Adiós. ¿Aló? ¿Con la floristería? Escúchame muy bien. Necesito 50 arreglos para el día de mañana. Sí, 50. No quiero excusas. Para mañana. Ay, por Dios. ¿Qué hacen estas bolsas aquí, por favor? Lo que me faltaba. ¿Aló? ¿Con el encargado de las mesas? Sí, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué hacen las sillas en la oficina? No deberían estar aquí. Las quiero en el lugar del evento, ¿está bien? No me importa, hágalo. ¡Ay, por favor! ¿Qué estoy haciendo? Debería estar buscando el documento que me encargó Marcos. No haciendo esto. Tengo que salir de aquí. ¿Pero cómo? No quería manchar esta camisa, pero no tengo otra opción. En resumen,
La alianza con su tecnológica proyecta un crecimiento del 18% para ambas partes en el primer año. Marcos, ¿quién validó estas proyecciones? Te recuerdo que yo hago negocios con personas serias. Yo las validé. Le recuerdo, señor, que yo soy la presidenta de este banco y por lo tanto, cualquier duda que tenga me la puede hacer a mí. Está bien, señorita presidenta. ¿Cuál fue su último índice de morosidad en la cartera, el último trimestre? 2.8%, la más baja en 5 años. Aunque el trimestre pasado hubo ajustes, señor Ignacio. Cuéntale, hermanita. Claro que sí. El ajuste fue de 0.3%. Ya está establecido en la proyección de la página número 12. ¿Y la tasa de captaciones? El encaje mínimo. Número, señorita, no páginas. 7.5 la captación. 10.5 el encaje. ¿Necesita más margen o está bien? Una última pregunta, presidenta. Si mi tecnológica cae el 20% el primer trimestre, ¿quién se hace cargo de las pérdidas? Nadie. Ya que la cláusula número 10 lo blinda. Tenemos un fondo de contingencia compartido. Esa cláusula la redacté con mucha paciencia, de hecho, pensando en usted. Señor Ignacio, si usted quiere podemos continuar esta conversación solamente usted y yo. ¿En privado? No es necesario, Marcos. La propuesta es muy seria y sólida. Marcos, siempre es un gusto hacer negocios contigo. Tu papá estará orgulloso de todo. Me voy, con permiso. Señor, ha sido un placer hacer negocios con usted. Gracias a usted. Ha aprendido mucho de su hermano. Con permiso. No cantes victoria, hermanita. El señor Ignacio es uno de nuestros socios más blandos que tenemos. Ya verás cómo te chocas con la realidad, porque el mundo corporativo no es para mujeres como tú. Pues prepárate, hermanito, porque yo te voy a demostrar, firma por firma, que yo sí estoy preparada para esto, que yo sí nací para esto. ¡Oh! ¡Jefa, mi camisa! Ay, perdóname, lo que pasa es que tienes que ver tu cara. ¿Se supone que es gracioso, jefa? Yo empapado de café y usted risa y risa. Y bueno, perdón, lo que pasa es que técnicamente tú fuiste el imprudente que estaba ahí atravesado atravesado en la vía. Te ofrezco una camisa nueva, ¿sí? No, una camisa nueva no. No creo que sea necesario. Tal vez si tiene una por ahí, una viejita, aquí en la oficina, o no sé, en su casa. Tal vez. Ah, claro, ahora que lo mencionas, sí, de hecho sí hay. En mi casa hay algunas de mis hermanos cuando él vivía con mi papá. ¿En serio? Pues qué bien, señorita. Y bueno, ¿qué le parece si yo voy por ella? ¿Tú? ¿Ir a mi casa? ¿Yo darte las llaves de mi casa? ¿Esa confianza? ¿Al hombre que vi entrando por la ventana? ¡Au! Eso ofende mis derechos laborales. Si no me recuerdo, artículo 1,
todo empleado debe estar seco. ¿Verdad? Los leí todos. Ok, está bien. Verás, te voy a dar esa confianza, no me defraudes, ¿ok? Claro que no la voy a defraudar. No se preocupe. En un flash estoy aquí. Voy a avisar para que te reciban, ¿sí? Esta es la llave de la habitación de la izquierda, ¿ok? Vas, te cambias y regresas de inmediato. Listo, jefa. Estaré aquí muy rápido. Ya lo verá. Espérate, tengo que decir algo. Ay, Dios mío, la señora Diana. Tenía que atenderla. Señora Diana, ¿y dónde está su hijo? Usted dijo que él iba a venir con usted. En eso habíamos quedado, ¿no? Ay, señorita, ¿qué le puedo contar? Pues ese muchacho se enojó feísimo y hasta me prohibió que venga al banco vuelta. ¿Y eso? ¿Por qué se pondría bravo? Me da vergüenza decirle, mijita, pero es que él piensa que la gente de aquí del banco es ladrona. Yo no digo eso, pero él sí. Pues ¿sabe qué? Dígale que aquí en el banco la única que decide por usted es usted. ¿Mm? Lo de su hijo era simplemente para estar más tranquilos, pero no es un requisito. A ver, con usted mismo procedimiento que ya le había mencionado, ¿ok? Y ahora como es mi amiga, le apruebo enseguida. ¿Seguida? ¿Así nomás? ¿No necesito nada más? Así nomás. Yo solamente le estoy devolviendo el favor. Usted me devolvió la esperanza cuando más lo necesitaba. Usted va a ir al tercer piso con esta carpetita, ¿sí? Ya. Va a buscar al licenciado Robles. Él le aprueba ahí mismo. ¿Sí? Ya, mi niña. Entonces ya vengo, ya. Con que abusando del poder. Un préstamo regalado y a dedo. Te volviste loca. Yo mejor me voy. Regreso otro día. No, señora Diana, no. Usted no se mueve de aquí. Y tú, Michelle, te recuerdo que este banco es mío. Yo soy la presidenta y yo decido, así que te callas y te largas de aquí. Vamos, señora Diana. Yo la acompaño a continuar con su trámite. No quisiera hacerle esto a la señorita Alma, pero mi madre es más importante. A ver, camisa nueva, peinado, casa sola. Vamos por esos papeles. Uf, no fue tan difícil. Ahora los documentos. Señor, y tú debes ser Alma. Me imagino que no me van a decir en dónde están los documentos. No se molesten, yo me encargo. Soy buenísimo en esto. Por aquí. Ay. No. Tal vez por aquí. Uf. Vaya forma de guardar las cosas. Tampoco. A ver. No, facturas. Recibos. Un carro. No. ¡Bingo! Este es. Muy bien. Reconocimiento de filiación. Néstor Altamirano reconoce
como hija legítima y heredera universal, a Alma Isabela Altamirano Rosales. Rosales. El patrón no tiene ese apellido. Ya veo por qué la odia tanto. Con esto el patrón se queda en la calle. Lo siento, jefa. Lo siento de verdad. Ey, ¿qué haces tú aquí? Esta es mi oficina. Aquí no puedes venir. ¿Estás loco o qué? Hey, tranquilo, jefe, no sea nervioso. Vine rápido, nadie me vio. Es más, le traje un regalito. ¿Es lo que creo que es? Mírelo usted mismo. Alma Isabela Altamirano Rosales. Años buscando este maldito documento. Y aquí lo tengo. Qué bueno, jefe. Yo ya cumplí. Cumple usted también. Quiero mi pago. El pago te lo doy más tarde, tranquilo, no te apures. Pues hágalo rápido. Usted ya obtuvo lo que quería. Y yo quiero desaparecer del mapa. ¿Pero qué hace? Creí que quería ver esos documentos hechos cenizas. Tranquilo, muchacho, paciencia. Todo a su tiempo. Muy bien. Pero déjeme decirle una cosa. Ya estamos a mano. No me vuelva a buscar. Jonathan, ¿qué haces saliendo de la oficina de mi hermano? ¿Esta es la oficina de su hermano? Sí. Bueno, yo no lo sabía. Como hay aquí tantos baños, elevadores, cuartos, me confundí. Pero qué bueno que le encuentro. Quería decirle que el evento de mañana ya está listo. Pues mesas, bocaditos, el maestro de ceremonias que cobró como si fuera presidente, pero estará ahí el día de mañana. Pues bien, sí, en realidad sí está todo listo. Vaya, y lo hiciste en tiempo récord. Qué buen trabajo, Jonathan. ¿Sabes? Ya te tenía algo preparado. Es el pago por lo que has hecho. Y pues, ahora con justa razón por todo lo que has hecho, imagínate. Preparar todo en tiempo récord. Te lo mereces. Jefa, esto es más de lo que hemos acordado. No. Es justamente lo que te mereces, ya te lo digo. Es más, yo tenía una propuesta para ti. Quiero que te quedes de planta trabajando en la empresa. Mira, tú eres muy inteligente. Resuelves rápido, no te intimidan las personas, aprendes rápido y personas así yo necesito en la empresa. Gracias, jefa, pero ahora le tengo que decir que no. ¿Que no? Jonathan, desde que nos conocimos estás pidiéndome un trabajo, rogándome prácticamente. Y ahora que te lo presento formalmente me dices que no. Es que, jefa, usted no lo entiende. No, precisamente no entiendo, explícame. Bueno, está bien. Le voy a decir la verdad. Porque si no, no voy a estar con la conciencia tranquila. Pero no entiendo. Me estás asustando, Jonathan. Venga, le voy a decir. ¿Por qué? Escúcheme, jefa. Yo... Alma, a ti te estaba buscando. Necesito que me expliques esto.
¿Cómo es posible que estás aprobándole créditos a personas que ni siquiera tienen cómo pagarlo, que no cumplen con los requisitos bancarios? Ay, tú tan inoportuno como siempre. Ahora estoy en algo importante con Jonathan. Eso lo podemos dejar para después. Ya no importa. Ya me voy. Alma, muchas gracias por todo. Jonathan, no te vayas así. Alma, por favor, déjalo que se vaya. Esto es más importante. Necesito que me lo expliques. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede estar esto en tu cabeza? O sea, ¿qué te pasa? ¿Estás regalando el dinero del banco? ¿Mamá? Mamá, ¿y esto? Hijito, qué bueno que llegaste. Tengo una noticia muy grande y muy buena que darte. Me aprobaron el préstamo. Voy a poner la cocina económica que tanto he querido. Tu mamá de ahora en adelante va a ser una emprendedora. A ver, ¿cómo que el préstamo? Te dije que no te vuelvas a acercar a ese banco. Ya sé lo que me dijiste, pero igual fui y no me arrepiento. Me atendió esa señorita bonita y me trató como si fuera de su familia. Señorita, ¿cuál señorita? Esa que te conté. Ay, es tan linda. Me defendió de una muchacha muy grosera. Me llevó con ella hasta el licenciado y firmó ahí enfrente de él mi autorización. Ay, mira. Puso aquí hasta su firma. Se llama Alma. Ay, dime que no tiene hasta el nombre tan bonito. Alma. Sí, Alma. Ay, y le hablé de ti. Le dije que tengo un muchacho muy trabajador. ¿Puedes creer que quiere conocerte? ¿Puedes creerlo, hijo? Ay. Me dijo que la gente honrada se la nota por encimita. Eso me dijo a mí que no tengo ni historial crediticio, ni una cuenta. ¿Qué te parece? No existe ninguna copia de ese documento. La notaría donde lo ingresaron cerró hace años. Y lo mejor de todo, que todos los documentos que estaban ahí fueron traspapelados. O sea que este frágil papel es lo único que sostiene a tu hermanita. Así es. Pero bueno, hay que reconocerlo, ¿no? El ladronzuelo hizo su trabajo como tenía que hacer. Por lo menos el infeliz ese hizo algo bueno. ¿Y qué piensas hacer con él? Recuerda que sabe demasiado. Y a la larga nos puede causar problemas. Tienes toda la razón, pero por ahora, mi amor, hay que pagarle su dinero. Que lo disfrute, que se vaya a la calle, que se vaya de viaje, no sé, lo que quiera. Y después vemos a ver qué cabo suelto queda. Bueno, señor presidente, ¿y qué sigue? Ilústreme. Mañana voy a ir con el abogado. Voy a proceder con la denuncia y voy a impugnar cualquier herencia que exista sobre Alma. Para que todo regrese a mis manos, porque si realmente no hay ningún tipo de prueba, pues yo voy a salir ganando. Nuestro querido, en plural, porque yo también te he aguantado durante años. Recuerda. Claro que sí, mi amor. ¿Cómo olvidarlo? Si tú siempre has estado ahí conmigo al pie del cañón. ¿Qué te parece si entonces celebramos, no sé, brindamos con un vinito? Claro. A ver. Con mucho gusto. Me gustaría verte que lo vayas a buscar. Me encanta verte caminar. ¿Y sabes por qué vamos a brindar? ¿Por qué? Porque tan pronto
Alma desaparezca de nosotros. A partir de ahí, tú vas a ser la nueva gerente general de Banco Badude, la señora Michelle de Altamirano. Salud por eso. Salud, mi amor. Otra cosa. Quiero darte el privilegio, mi amor, porque te lo mereces. Porque siempre has estado ahí. Toma. Aquí está. Mi amor, vamos a acabar con la vergüenza que siempre tenía mi padre. Hazlo. Y después de la vergüenza, todo va a quedar y regresar a las manos que realmente tenía que estar. A las mías. Años de estorbo. Y qué bonito se deshace. Salud, mi amor. Salud. Maíz, mantecas, ollas grandes. Ay, qué macera. Ay, hijo, estoy tan nerviosa y emocionada que hasta las manos me tiemblan, hijito. Doña Clementina me dijo que me va a enviar clientes y voy a empezar el jueves con tamales para hacer la prueba, hijo. Qué bueno, mamita. Me alegro. A ver. ¿Qué te está pasando, hijo, a ti? Estás raro. Desde ayer te noto como oído. Como si estuvieras... como alma en pena, como se dice. No me pasa nada, mamá. Es solo que estoy estresado por mi nuevo trabajo. Es eso. No. A tu madre no le vengas con esos cuentos. Yo te parí, hijito. Yo te conozco muy bien. Algo te está pasando, hijo. Algo te pesa. Cuéntame, mi amor. Está bien, mamá. Mira, supongamos que una persona hace algo malo a otra persona. Pero esta persona no sabía que esa persona era buena. Y ahora que ya no hay nada que hacer, ¿qué puede hacer esa persona? Verás, hijito. Cuando una persona se equivoca y se esconde, pues se equivoca 2 veces. Y nunca es tarde para hacer lo correcto, hijo. Nunca, aunque nos duela, aunque perdamos todo. El hacer lo correcto no tiene horario, hijo. Y si al hacer lo correcto, esa persona lo pierde todo. Pues pierde todo menos la vergüenza. Y empieza desde abajo, pero con la frente en alto, hijo. Así como tú y yo hemos hecho siempre. ¿Me entiendes, mi amor? Sí, mamá. Mira, yo me voy a adelantar, ¿sí? Voy a dejar esta canasta en la casa. Hay unas cosas que quiero arreglar con una persona. ¿Con una persona? No será con una muchacha, hijo, ¿verdad? Ay, mamá, Ay, no vayas. Ya, hombre. Verás, hijito. Si es una muchacha por la cara que traes y cualquier cosa que le vayas a decir, sé honesto, hijo. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Sí. No, las carpetas las deben presentar en Recursos Humanos. Claro, para el puesto de asistente. Pero miren nada más, ¿quién está aquí? Yo pensé que nunca más te iba a volver a ver. El asistente perdido. Alma, tengo que hablar contigo. ¿Así? Y pues por esa cara no parece nada bueno. A ver, dime. Tengo que confesarte algo. ¿Recuerdas cuando Marcos nos interrumpió? Mira, tengo que decirte la verdad. De una vez por todas. Alma, qué bueno que te encuentro. Tengo noticias que darte. Toma, es tuyo, léelo.
¿Qué? ¿Suspensión del cargo de presidenta del banco? ¿Impugnación del testamento? ¿Qué es esto, Marcos? Así como lo estás leyendo, hermanita. Bueno, hermanita no tanto porque suena muy cariñoso, ¿verdad, Michelle? Por fin se hizo justicia. No, a ver. El reconocimiento de paternidad de mi padre existe y está en la casa, ¿de verdad yo lo puedo probar? Está bien. Si tú lo puedes probar, entonces, ¿qué te parece si lo vas a ir a buscar? Aunque le puedes decir a tu querido amigo que te acompañe, que te diga la verdad. A ver, que te diga quién me entregó unos documentos. Alma, yo te lo iba a explicar. O sea que... ¿Tú? Yo deposité mi confianza en ti. Tú fuiste a la casa. Sí, así mismo como lo estás entendiendo, Alma. Realmente, tu querido amigo me lo puso mucho más fácil que antes. Es más, mira, tú realmente no mereces llevar mi apellido. Tú eres una bastarda. Tú no mereces estar en mi familia. Y si quieres, él te lo puede explicar mucho mejor, ¿verdad, querido amigo? Esto no puede ser cierto. Tú jugaste con la confianza que yo deposité en ti. Tú me traicionaste. No, quizás no fue traición, Alma. Ahora se hace justicia, ¿sabes por qué? Porque nuevamente el Banco Badube vuelve a tener un varón, un hombre llevándolo a cargo. Yo. Mira, no quiero seguir perdiendo más el tiempo aquí. Voy a llamar a seguridad. ¡Seguridad! Pues no. A ella nadie la toca. Así. Así es. Exacto. A mí nadie me toca. Ni siquiera tú. Ni siquiera un traidor. Esto no se queda así, Marcos. Esto no se va a quedar así, tú. Ni se te ocurra seguirme. Ni se te ocurra buscarme. Alma, por favor. Fuera, fuera. ¡Qué dramas! Ni en la televisión se ve esto. Para nada, mi amor. Pero bueno, lo mejor de todo es que la basura a la basura. ¿Y ahora? ¿Y ahora? No tengo nada. Ya ni siquiera la casa es mía. No tengo ni siquiera con quién conversar. Jefa. La estuve buscando por todos lados. Tengo algo que explicarle. ¿Explicarme tú? ¿La persona que entró a la casa fingiendo agradecimiento? Mire, solo déjeme decirle algo. ¿Qué me vas a decir? ¿Que por tu culpa lo perdí todo? ¿Que por tu culpa perdí hasta mi apellido? ¿La presidencia de la empresa? ¿Mi casa? ¿Me vas a decir a mí que por tu culpa perdí lo único que me quedaba de mi padre? Ah, lo único que él me había dejado a mí. Ah. Dime, ¿eso es lo que me quieres decir? No. En realidad, lo que hice no tiene nombre. Y no tengo excusa.
Ya no te mereces nada de mí. Nada. Alma, hijo, ¿ustedes dos se conocen? ¿Usted le dijo hijo? Sí, es mi hijo, mi muchacho. Pero, ¿qué le pasa, señorita Alma? ¿Por qué la noto así? Claro, claro, ahora todo tiene sentido. La señora del banco, la mamá de este tipo. Todo era un teatro, claro, para engañarme. ¿Usted también me vio la cara, señora Diana? ¿Teatro? Pero, no sé de qué habla. Por Dios, explíqueme, señorita. No le entiendo nada. Su muchacho trabajador se metió a mi casa a robar. Es un ladrón. ¿Ladrón? No, señorita Alma, usted está equivocada. Mi hijo trabaja. Es asistente en una oficina. Claro, señora Diana, asistente. Era mi asistente. Yo le di la oportunidad de trabajo después que me robara en mi casa. ¿Y sabe qué hizo su hijo cuando yo le di la oportunidad de trabajo? Se aprovechó de eso, me volvió a robar. Y me quitó lo único que me quedaba de mi padre. ¿El traje formal? ¿El trabajo? ¿El dinero para mis medicinas? ¿De dónde salió ese dinero, Jonathan? ¿De dónde? Mírame bien, hijo, y no me mientas. Dímelo, por favor. ¿Robabas? Todo este tiempo. ¿Robabas? ¡Contesta! Aunque seas eso, contéstale a tu madre. Dime todo, Jonathan. Dime todo y sin adornos. Y no te atrevas a mentirme en nada. Yo robaba, madre. Desde hace 3 meses lo hago. Casas de ricos. El hermano de Alma, el señor Marcos, me encargó robar un documento. El papel que le hacía hija legítima de su padre. El reconocimiento. Así es. Lo del incendio fue casualidad, se lo juro. Yo regresé por el encargo. Ganarme su confianza también era parte del plan. El día que me entregó las llaves, yo entré a su casa y tomé el documento. Ay, Virgen Santa. Se lo entregué a Marcos. Por tus medicinas, mamá. Para el dinero de tu operación. Solo por eso lo hice. ¿Y crees que eso te justifica? Yo te crié honrado, sin un centavo, Jonathan, pero honesto. Ay, Dios mío, yo prefiero seguir enferma y morirme así, a curarme con ese dinero manchado, con ese dinero sucio y esa vergüenza que me carcome por dentro. Y nadie me la va a quitar, Jonathan, nadie. ¿Y entonces qué hacía, madre? Tú dejaste todo por cuidarme. Yo dejé la carrera por cuidarte. ¿Qué opción tenía? ¿Qué hacía?
Yo también hice de todo por mi padre. De todo. Y daría mi vida entera si él la necesitara. Tal vez eso no te justifica, ni hoy ni mañana, pero te entiendo. Señorita Alma, ¿y ahora usted qué va a hacer? ¿A dónde va a ir? Yo no sé, señora Diana. Yo no sé porque yo no tengo nada. La casa está en juicio y mi hermano me corrió a las patadas de la peor manera. Señorita Alma, usted sí tiene a dónde ir. Tiene mi casa. Es humilde, es pequeña, pero cabe un colchón en la sala y un plato más de comida en la mesa. No, señora Diana, yo no lo puedo aceptar. No, yo no puedo compartir el techo con la persona que me traicionó, no puedo. Señorita Alma, yo se lo pido de corazón. Mire, usted me defendió cuando yo más lo necesitaba. Ahora me toca a mí. Acéptelo, por favor. Está bien. Sírvase, señorita, porque los alimentos no esperan. Y en esta mesa se come en paz. ¿Me escucharon? Sí. Por cierto, muchacho, quería preguntarte, ¿qué hiciste con el dinero que te dio ese tal Marcos? Simplemente no pude recibirlo, a pesar de que Marcos me llamó. ¿Cómo que no pudiste? Cuando vi la firma de la jefa en su préstamo, yo ya no pude. Mucho mejor, porque ese dinero no lo quiero para ninguna medicina mía. Señora Diana, no se preocupe, que su operación y sus gastos médicos los pago yo. No se lo puedo aceptar, señorita. Ya mi hijo le causó mucho daño, así que guarde lo que tiene para usted, ¿sí? No, señora Diana. Mire, afortunadamente todavía me queda un poco de ahorros. No lo perdí todo aún. Y puedo ayudarla. No puedo aceptarlo, señorita Alma, ya usted... Por favor, señora Diana. De verdad, usted no tiene la culpa de nada. No puede rechazarme así. Gracias, jefa. No lo hago por ti. De todas maneras, gracias. Sé que no será fácil, pero un día me voy a ganar su perdón. Banco Badube y su nueva presidencia invitan a la subasta de reliquias. Vaya. Me invitan a un evento que yo misma organicé. Alma, por favor, dame eso. Las personas como tú no barren. ¿Que las personas como yo no barremos? A ver, Jonathan. Primero, sí puedo barrer. Y segundo, ya no soy presidenta de nada, ¿o se te olvida? Bueno, los presidentes y las presidentas van y vienen.
pero a las reinas jamás se les cae la corona. No me hagas reír, que estoy muy molesta contigo todavía. Y tiene toda la razón de estar enfadada. La comprendo, de verdad que sí. Mire, yo solamente elegí ayudar a mi madre, aunque veo que elegí mal. Lo siento mucho, Alma. Aún así, decidiste hacerlo. Así es. Ahora me doy cuenta de mi error y estoy muy arrepentido. Pero, por favor, déjeme decirle algo. Usted es la mujer más maravillosa que yo he conocido. Tiene un corazón enorme y yo jamás fingí mi amistad. Solo quiero que me perdone. Están muy bonitas. Gracias. Jonathan, quizá yo no te pueda perdonar ahora. Créeme, es muy difícil para mí. Pero de verdad, yo solo espero que las cosas salgan bien para ustedes. Para nosotros. Recuerda que tú también vas en el paquete. Bueno, Alma, y yo también quería agradecerte por pagar la operación de mi madre. Mira, yo te voy a pagar cada centavo, ¿sí? Ya sé cómo me vas a pagar. Ya confirmaron la hora para el evento. Ya sabes, el que yo estaba organizando y que ahora lo va a llevar a cabo mi hermano. Pues quiero que me acompañes. Yo creí que ni loca irías a ese evento. Pues por algo me invitaron, ¿no? Voy a ir. Alma, ese evento es una trampa, te quieren humillar, Marcos. Es mi hermano. A pesar de todo, él es mi hermano y yo lo quiero. Y quizá él esté arrepentido por lo que me hizo. Quizá me quiere pedir una disculpa. Quizá no todo sea malo. Entiendo, Alma. Bueno, yo te voy a acompañar, claro que sí. Pues arréglate si te tienes que arreglar, no sé, pero salimos temprano. ¿Sí? Está bien, Alma. Gracias. A ti. Me voy a arreglar. Claro. Salud, mi amor. Para que todo salga muy bien el día de hoy. Hoy va a venir la prensa, mi vida. Va a venir gente muy importante el día de hoy. Así que tenemos que estar a la altura. Claro que sí. Salud. Miren nada más. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí con el ladrón que te dejó en la calle? Buenas tardes. A ustedes también. Querida, aquí no eres bienvenida. Nadie te invitó a este evento. Aquí ya nada es tuyo. ¿Qué hacen ustedes aquí? Ustedes no están invitados a esto. Pueden irse. Seguridad, por favor, saquen a estas personas. Tú mismo me invitaste. ¿O es que ya no reconoces tu correo? ¿Cómo que yo mismo? Yo no te he enviado ningún correo, ninguna invitación. Sí, debe de haber un error. Yo personalmente me encargué de hacer las invitaciones. Eso es imposible. Pues no sé. Al parecer, alguien sí me quiere aquí. Además, yo vengo por las reliquias de mi padre, no por su champaña. Querida, deja de utilizar esa palabra, padre. Cada vez que la dices, suena como a mentira.
¿Y a usted, patrón? ¿Qué le pasa? Lo veo muy asustado. ¿Acaso tiene miedo de que diga la verdad? Te voy a mandar a sacar de aquí. Porque tú eres un ladrón. Y tú eres un resentido. Así que nadie te va a creer porque tú no tienes pruebas de nada, ¿me entiendes? Cállate la boca, no puedes decir nada. Tranquilo, patrón. Que usted también tiene cola que le pise. Marcos, cálmate. La prensa está por llegar, no hagas escándalos. Damas y caballeros, por favor, les invitamos a que pasen a salón de eventos, debido a que en unos segundos hará la presencia el presidente del Banco Baú, el señor Néstor Altamira. Soy el nombre de mi padre. No puede ser. El presidente soy yo. Eso es imposible. Alma, no hay nadie. Dime que tú estás viendo lo mismo que yo. Dime que es cierto. ¿Te refieres al señor, sí? Papá. No es un sueño, hija. Aquí estoy. Yo soy quien te envió la invitación. Papá. Yo quería verte entrar por esa puerta. Ya, mi niña, ya. Papá, pero... Dios mío, yo te daba por perdido, te lo juro. Yo te lloré día y noche, te lloré en tu funeral. ¿Estás bien? ¿Estás aquí? Tranquila, mi niña, ya pasó todo, ya. Tranquila, mija. Por Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué hiciste todo esto? ¿No sabes el infierno que he vivido durante estos meses? Perdóname, hija, por todo lo que te hice pasar. Pero era necesario para saber la verdad. Sí, mija. Papá. Papá, ¿eres tú? Papá, ¿por qué hiciste eso? Papá, yo cargué tu retrato. Hice un altar en la casa para siempre tenerte con nosotros después que te fuiste. Lo sé, Marcos. Yo lo vi todo. Sí. Don Néstor, qué alegría volverlo a ver. Bendito sea Dios. Hola, Michelle. Qué bien que se te ve. Se ve que en estos meses te han tratado muy bien. Gracias, don Néstor, no exagere. Marcos, este viejo vino a quitarnos todo lo que ganamos ahí adentro. Todo, Marcos. Haz algo, no podemos quedarnos sin nada. Marcos, Marcos. Ahora no, Michelle. Ahora no. Supe que estaban subastando la colección de mi señora madre. Sí, papito.
yo mandé arreglar las piezas para subastarlas y lo que se recolecte va a la fundación. Tranquila, hija. Hiciste lo correcto. Hiciste lo que yo hubiese hecho en tu lugar. ¿Sabes? Lo valioso no se guarda. Se comparte. Exactamente, hija. Y ahora, escúchenme todos lo que les voy a decir. Mi salud me obligó a retirarme. Y antes de quedarme sin fuerzas, quise hacer una sola prueba. En mi testamento decía claramente que todos mis bienes se repartirían entre mis hijos, mitad y mitad para cada uno. Eso es mentira, papá. Yo leí el testamento. Y el testamento dice que el 80% es para ella. ¿Cómo puedes hacer eso? Papá, yo trabajé día y noche para esa empresa. Ya es mí que me toca. Nada, absolutamente nada. No entiendo, papá. Mire tus palabras, Marcos. Te estás retratando delante de todos. No necesito más pruebas. Creo que es el momento de modificar mi testamento. Ahora dejaré el 90% a mi hija, a Alma. No, papá. No, yo creo que es mejor que le devuelva su parte a Marcos. Después de todo lo que te hizo, Sí, papá. Marcos conoce a la perfección cómo funcionan las empresas, cada movimiento del banco. Y eso, la verdad, nadie se lo quita. eres justamente lo que espero. Tienes compasión hasta por quienes te han hecho tanto daño. Mira, hija. Este broche lo llevó tu abuelo. Lo llevé yo. De hoy en adelante lo vas a llevar tú. Yo sé que tú harás las cosas como se deben. Solamente te pido, cuida la empresa. Cuida de la gente. Y sobre todo, cuida a tu hermano. Lo haré. Mi hija. Lo haré. ¿Le alcanzas el listón, por favor? Que sí. Robé la casa de la señorita Alma Altamirano, pero eso no es lo importante. Quien me envió, sí, el señor Marcos Altamirano. Marcos. Marcos. Marcos, espérame. No me dejes hablando sola. ¿Sabes lo que acaba de pasar ahí adentro? Lo perdimos todo, Marcos, todo. ¿Lo perdimos? Yo lo perdí todo, Michelle. Perdí a mi hermana. Perdí mi apellido. Y perdí nuevamente a mi padre. Perdiste el banco. Perdiste la dirección general que me prometiste. ¿Y ahora? ¿Yo con qué me quedo? ¡Con nada! Michelle, eres una cínica, ¿sabes? Tú todos estos años, Michelle, me metías tantas cosas en la cabeza. Diciendo que ese banco era mío, que todo eso me pertenece, que esa mujer era una arrimada. Todo esto lo hice por ti, Michelle. Yo, Marcos, ¿sabes lo que yo hice?
Te ayudé a abrir tu mente, a abrir tus ojos. Eso hice, malagradecido. ¿Sabes lo que eres? Eres un perdedor. Un niñito chiquito que se dejó llevar por los sentimientos. Alguien que se derrumbó por el abrazo de su papito. Eso es lo que eres, un perdedor. Michelle, no me hables así. Yo soy tu esposo. Entiéndeme, Michelle. A mí un perdedor como tú no me sirve para nada. Yo no firmé para eso, recuérdalo. Yo estoy para grandes cosas. Y sé que me encontraré a alguien mejor. Ten estas perlas. A ti te van a servir más que a mí. Michelle, no puedes hacer esto. Me olvidaba. Cuando tu hermana te ofreció la mitad de su parte, debiste aceptarlo. Hasta para eso fuiste orgulloso. Michelle. El uniforme de cajero te va a quedar bien, querido. Michelle, por favor, no me hagas esto, Michelle. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, Marcos. Te queda muy bien ese gafete. Se ve muy institucional de tu parte. No te acostumbres, porque en 6 meses va a cambiar. Me parece bien que tengas esas aspiraciones. Y cuando realmente hayas demostrado que cambiaste, te esperamos allá arriba. Es mi palabra. Buenos días, presidenta. A las 10 hay junta con el directorio. A las 12 con el comité de crédito. Y a la 1 hay un espacio libre. A la 1 la obligo a tener un almuerzo conmigo. Está en la agenda y eso no se puede cambiar. Pero miren nada más. ¿Qué asistente tan exigente me conseguí? Aprobaron mi cupo para la universidad, para continuar el semestre que viene. Con la beca que me dio la empresa. ¿Lo puede creer, jefa? Voy a culminar a los 30 años. Pues me parece muy bien. Yo te lo dije. Gente así no se consigue. Y me alegra mucho por ti. Ahora se cancela la agenda y vamos a celebrar con Diana. ¿Vamos? Estoy un poco nervioso. No, tranquilo. A ver, muchachos, sírvanse. Y bien sentaditos, porque en esta casa nadie come parado. Ay, la vida da tantas vueltas y muy raras. ¿Quién me iba a decir que la señorita del banco estaría un día comiendo aquí en mi casa? ¿Y quién iba a decir que esa señora tan linda que llegó al banco pidiendo un préstamo, hoy me serviría un plato de comida en su mesa? Para que vea, niña, que uno propone y allá arriba se ríen. Tan linda. ¿Saben qué? Voy a traer algo de beber. Un cafecito. Sí, eso. Yo no me esperaba el resultado que hoy tenemos de todo esto. Tú llegaste a la casa como un ladrón y yo toda desconfiada. ¿Te acuerdas todavía cómo te sometí? Perdón, es que no puedo evitar de recordar. ¿No me sometiste? Sí, lo hice. No lo recuerdo. Pues sí, yo lo recuerdo muy bien. Y aunque lamentablemente se perdieron muchas cosas en la casa por el incendio, resultó algo mucho más bueno. Y es haberte conocido. Es verdad, es verdad. Ese día cambió nuestras vidas para siempre. Gracias. Gracias por llegar a mi vida. Aunque no de la mejor manera, pero lo hiciste.
y me cambiaste la vida completamente. No, Alma. Tú me la cambiaste a mí.